hablando de esta última idea que da el apóstol Pablo. Solo recordar que lo que Pablo ha comenzado en el capítulo 10 es la dureza que hay en el corazón de Israel. Después él ha pasado a mostrarnos lo que es el evangelio, que Jesús es el Curios, que Jesús es la única fuente de salvación, que no hay vida eterna fuera de Jesús. El domingo anterior estuvimos hablando sobre la temática, la importancia de predicar el evangelio de Jesucristo. E interesantemente, Pablo, después de darnos esta secuencia, va a volver en la parte de hoy, de los versos 16 al 21, a la misma temática, el rechazo del evangelio. Así que así mismo he titulado la exposición en esta mañana, el rechazo del evangelio. Pero antes, uno debe pensar, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos rechacen? A ver. A nadie yo creo que le gusta que lo rechacen, excepto un estudiante que no quiere ir a la escuela y quiere que ese día le rechacen y para regresarse a su casa. Pero lo cierto es que el rechazo es parte de nuestra vida, ¿sí o no? Recibimos rechazo en todas las áreas, tanto en el área profesional, en el área de la vida social, e incluso el rechazo es algo constante que el ser humano está enfrentando. Y es cierto, como bien muchos decían ahora, a nadie le gusta que le rechacen. Así que cuando vemos esta primera parte, lo que Pablo va a exponer una vez más es ese rechazo del evangelio. Pero quisiera que pensaras una vez más en esto. ¿Cuánta gente alrededor de tu familia, de tu casa, de tu trabajo, rechazan el evangelio? Yo creo que serían muchos, ¿verdad? Yo creo que cuando ponemos en la balanza los que han aceptado el evangelio a los que rechazan, son más los que rechazan el evangelio. Y tú y yo sabemos que el rechazo al evangelio trae condenación. Así que Pablo, recordemos, le está escribiendo a la iglesia de Roma, y mientras le escribe a la iglesia de Roma, ahí hay judíos que han aceptado el evangelio, pero también conocen a muchos judíos que no han aceptado el evangelio y que siguen rechazando al Señor. También hay gentiles que han aceptado el evangelio y otros gentiles, es decir, no judíos, que siguen rechazando al Señor. Pero Pablo va a centrar el foco, y lo he dividido así en dos partes, los versos 16 al 18, el rechazo ante la palabra de Dios, y del verso 19 al 21, el rechazo producto de un corazón rebelde. En primer lugar, estaremos hablando del rechazo ante la palabra de Dios, y en segundo, el rechazo producto de un corazón rebelde. Así que partiendo de lo que es el rechazo, ahora nos centramos en lo que Pablo le está escribiendo a esta iglesia. Que, mis amados hermanos, usted puede estar esta mañana aquí y creer que es creyente, y aún así por sus actitudes, por sus acciones y sus pensamientos, seguir rechazando el verdadero evangelio de Dios. Hoy hay mucha gente que se para y dice, si Dios quiere, Dios primero. Pero lo cierto es que en su vida Dios no es lo primero. Hay mucha gente que habla y te dice hasta en la calle, Dios te bendiga, bendiciones. Yo he visto muchos de estos influencers o de estos personajes que hacen muchos videos y no son creyentes, pero ellos, una de las frases que no falta en sus videos es: Dios sea con ustedes, Dios te bendiga, porque Dios es lo primero, porque Dios. La pregunta es, ¿qué significa verdaderamente rechazar el evangelio? Y es lo que Pablo va a decir, y si nos damos cuenta, Pablo va a centrar el foco de ese rechazo en los israelitas, en aquellos que tenían la ley, en aquellos que tenían las promesas, en aquellos que tenían los profetas. Y en medio de todo eso, amado hermano, la pregunta es: ¿cómo vivimos nosotros en cuanto al evangelio? No quiero que me responda, pero el propósito que tengo con esta exposición es profundizar, o más bien argumentar, qué es el rechazo del evangelio y cómo eso afecta a nuestras vidas. Porque muchos pueden creer o pensar que son creyentes, pero esta mañana quizás algunos se pudieran dar cuenta
de que todavía están lejos del Señor. Así que Pablo decide abrir directamente este acápite y va a decir de esta forma. Fíjense cómo dice el verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pregunta: ¿de qué terminó de hablar hace unos segundos Pablo? Antes de entrar a esta porción que vamos a ver hoy. ¿De qué terminó de hablar? Búsquelo. Versos 14, 15. Dice: cuán hermosos son los pies. ¿Los pies de quién? De los que anuncian la paz del evangelio, de los que traen buenas nuevas, de los que predican a Cristo, de los que anuncian que hay esperanza y salvación en el Señor Jesucristo. Así que Pablo, antes de esa porción, ¿qué es lo que ha dicho en los versículos anteriores al 14 y 15? ¿De qué ha hablado? ¿Qué ha mostrado? Esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, Pablo está resumiendo cuál es nuestra fe. Si alguien te dice: ¿cuál es tu fe? ¿Qué es lo que creen en esa iglesia? ¿En qué se resume tu vida creyente? Tú dices que Jesucristo es mi Señor. Que Él no es solo un personaje histórico como algunos lo tienen, no es solo un simple maestro como otros lo tienen. Él es el Salvador de mi vida. Él vino a mí, me perdonó, me salvó y me sostiene y me guarda. Fue a preparar una morada y viene otra vez por mí. Ese es el mensaje del evangelio. Así que el apóstol Pablo, después de mostrarnos en qué consiste el evangelio, después de animarnos a predicar al evangelio, ahora dicen: sí, pero hay gente que lo rechaza. Y como mismo decíamos al principio, a ninguno de nosotros nos gusta el rechazo. Pero increíblemente el hombre hoy sigue rechazando el evangelio de Jesucristo. Así que en esta primera porción veamos esta porción bajo el anuncio, el rechazo ante la palabra de Dios. Y dice: mas no todos obedecieron el evangelio. ¿Sabe que Pablo está siendo moderado en esa frase? Cuando tú escuchas el término mas no todos obedecieron el evangelio, ¿qué significa ese no todos? Hay personas que no obedecían. Ajá. Algunos. Ajá. O algunos sí obedecieron. Pero lo interesante de esto, mis amados hermanos, es que cuando nosotros leemos la Biblia e incluso analizamos la vida del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que Pablo está siendo demasiado moderado. Por la sencilla razón de que eran muchos más los que habían rechazado el evangelio en el pueblo que los que estaban aceptando al Señor. De hecho, vamos a remontarnos rápidamente a Jesús en su ministerio. ¿Cuántos judíos llamó Jesús como su discípulo? 12. Tenía 12. Pero ¿cuál fue el mayor grupo enemigo del Señor Jesús? Que lo vamos a ver durante su ministerio, atacando, poniendo pruebas, poniendo trampas. Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran aquellos encargados de enseñar la ley de Dios, de repetir la ley de Dios, de memorizar la ley de Dios, de legislar la ley, que cuando alguien hacía algo que no estaba correcto, decía: no, es por aquí, juicio, pues entonces tiramos piedra. Y esa gente que estaba encargada de tomar la ley, guardar la ley, enseñar la ley, guardar la ley y cumplirla, ven al autor de la ley, a Jesucristo en su ministerio, ¿y qué le dicen? Este es un borracho, este come con borracho, este es hijo de Belcebú, este es príncipe de demonios, este es un endemoniado, este es un mentiroso. ¿Sabe que el historiador Josefo del primer siglo, él alega que en el tiempo de Jesús, en Israel, vivirían unos 3.000 fariseos? Porque no todos los judíos pertenecían a esta secta específica. Algunos creen que solo en la parte donde estaba el ministerio de Jesús, en Jerusalén, en la última etapa, de esos 3.000 habían 300. Pero lo cierto es esto, que no era tanta gente. Pero están en todas partes, atacando el ministerio del Señor Jesús. Hermano, tú te has percatado que la gente que tiene una actitud de rechazo
La gente que tiene una actitud de ir contra Dios es mucho más persistente en ocasiones que los que tenemos al Señor en nuestra vida. Te lo pongo de esta forma. Hay mucha gente que cuando estaba dominado por la mentira de este mundo, estaba súper, mega, ultra comprometido con las cosas de este mundo. Fuera con su trabajo, fuera con su fiesta, con lo que sea. Y una vez en Cristo, muchos de nosotros encontramos gente que dice, no, es que no tengo... Dicen ser cristiano, pero no, es que no tengo tiempo para las cosas de Dios. No, pero es que no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para servir al Señor en la iglesia, yo no tengo... Tú me estás diciendo que tú amas al Señor, que tú has sido salvo por Él, y tú no puedes rendir tu vida a Él. No, entonces no es tu Señor. Es más bien un Dios el cual te gusta o te agrada lo que se dice de Él, pero no lo es tu Señor. Porque la misma idea de Señor, recordamos, y hago un paréntesis de cómo yo estaba hablando con uno de nuestros hermanos, ¿me dejas usarlo? El hermano Iván, de cómo él, mientras voy predicando, como él es artista, él va haciendo dibujos. Yo hablé con él porque yo dije, bueno, es que no me estás atendiendo. Él le dijo, no, es todo lo contrario. Y él tiene una libreta ahí increíble. Él va tomando. No te da pena que diga esto, ¿eh? Porque, hermano, él me enseñó el dibujo y yo decía, hermano, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque él decía, mira, cuando dijiste escurio, guau, y está ahí después, no le estoy dando publicidad, pero si usted quiere hacer un cuadro, vaya donde está aquí. Dice, y vamos, cuando me pintas la predicación del domingo, entonces, puedo hacerlo. Pero me llamaba mucho la atención, porque él compartía y decía, mira, cuando dijiste la parte de escurio, mira, este sermón, esta parte, y esa fue o es su estrategia de cómo interiorizar y meditar las cosas. Pero hermano, yo te puedo decir que durante estos años predicando hay mucha gente que viene domingo tras domingo a este lugar y por 20, 30, 40 años regresa a su casa y todavía no tiene a Jesucristo. Amén. No lo tiene. ¿Por qué? Porque cuando uno dice ser creyente, pero sus acciones no respaldan la fe que dice tener, es mentira. Eso es un rechazo oculto. Está el que rechaza el evangelio públicamente y que dice, yo no quiero saber nada de Dios. Pero está el más peligroso, el que se parece a los fariseos, que se paraban en las esquinas de las calles, hacían largas oraciones, decían, yo ofrendo, yo diezmo, yo doy de todo lo que gano, yo no soy como esta gentuza, yo no soy como estos pecadores. Mi amado hermano, Pablo está diciendo, no todos obedecieron el evangelio. Y el término que él usa para obedecer, la palabra griega da el significado escuchar algo para cumplirlo. Y fíjense por qué esta palabra es importante. El término es hupakuo, y ese es escuchar debajo de o bajo la autoridad de. Por ejemplo, alguien te dice, va por la calle y dice, oye, ¿por qué tú no compras esto? Si esto es bien. Pero si en la casa es tu esposa que dice, necesitamos que compres esto. Ya la orden de mando es diferente, ¿no? ¿Verdad? Una no pasa nada, la otra puede volar un caldero o cualquier cosa. Uno no sabe. Pero lo cierto con esto es que Pablo está diciendo, mas no todos obedecieron. Y la idea de obedecer está implícita que escucharon algo. De hecho, el diccionario Vida dice que ese término enfatiza la idea de escuchar con la disposición de someterse. Hay mucha gente que dice escuchar, pero no está escuchando nada. Está oyendo simplemente las palabras. ¿Le ha pasado eso a usted a alguien que ha estado hablando? Mira, yo esto, y cuando termina la gente dice, y se va. A ver, ¿a cuántos han sufrido eso de que el plomero o el albañil, tú le dices, yo quiero que sea así, yo quiero que sea, yo quiero que sea para y él así, y después dice, pero yo no te dije, pero yo no te expliqué, y dice, sí, yo te escuché. No, tú no me escuchaste. Tú oíste algo que se llama palabras articuladas que provocan un sonido, pero tú no escuchaste nada de lo que yo estaba diciendo. Así pasa con nuestros hijos. Por eso que hace años de un pastor amigo que amo, Anderson, lo escuché, creo que lo he compartido con ustedes. Un día él tenía sus niños más pequeños, tiene 3 varones ya tan grandes,
están más grandecitos, pero en ese momento uno de los más pequeños estaba corriendo y no sé qué, y estaba revuelto, y él le dijo, fulanito, 1. Y se paró en el aire. Y yo dije, wow, yo quiero eso, yo eso lo quiero. No, eso tengo que, cuando las mías empiezan a crecer, yo tengo que, la primera vez, yo creo que lo he compartido varias veces, pero no importa, lo vuelvo a hacer. La primera vez que le dije a alguien, 1, me dijo, 2. Porque ella me escuchó, pero lo que estaba escuchando no lo entendía. Y entonces tuve que mostrarle pedagógicamente con la mano en la nalguita lo que significaba 1, 2, 3. Pero mis amados hermanos, Pablo está diciendo, no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías, y Pablo ahora recurre a una cita que está en Isaías, que menciona esta misma idea. De hecho está en Isaías 53:1, que dice Pablo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero eso lo dijo primero Isaías. Ahora, lo más increíble de todo esto, por favor, repítase conmigo Isaías 53, rápidamente. Isaías 53, para ver cuál es la temática de Isaías 53. Dice Isaías 53, verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá acá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Dice el verso 3 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado. ¿De quién está hablando aquí? Dice, como cordero fue llevado. ¿Dónde? Mis amados hermanos, es una hermosa descripción de quién, del Señor. ¿Y cómo comienza esa descripción del Señor Jesucristo? Con esta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No sé si para usted le llama la atención que Pablo está, evidentemente guiado por el Espíritu Santo, usando una cita que tiene que ver con el Mesías. ¿Por qué? Porque cuando Isaías dijo eso, cientos de años antes, estaba ocurriendo lo mismo. Hermano, la dureza del corazón es algo permanente en el hombre desde el pecado de Adán. Por eso, ¿por qué? Disculpen. ¿Por qué nosotros vamos a ver y por qué nosotros vemos tanta gente que escucha del Evangelio pero rechaza el Evangelio? Que puede incluso ver resultados del Evangelio, pero sigue rechazando el Evangelio. Hermanos, el engaño es una de las estrategias más grandes de Satanás, que sigue aplicando a las personas hoy. Hay gente que cree estar en lo correcto, que cree que lo que está haciendo está bien, y eso llevó al hombre a su perdición. Así que la cita de Isaías 53 es: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pablo toma ese mismo texto para hacer la pregunta, porque la gran mayoría de los israelitas no habían creído el mensaje de Jesucristo. Mis amados hermanos, el fracaso de Israel en aceptar el Evangelio fue anticipado evidentemente en Isaías 53. Y cuando vemos este texto de Isaías 53 nos damos cuenta que la muerte sustitutiva y expiatoria del siervo, o lo digo de una forma más sencilla, la muerte de Jesucristo fue ¿para quién? Para nosotros. Pero no solo ahora nosotros en el sentido limitado de la palabra, los que estamos aquí, fue para dar provisión, para dar esperanza, para dar oportunidad a los hombres. ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos hay en la iglesia del Buen Samaritano? 200 y tantas personas. ¿Cuántas hay en solo el barrio de todo esto, lo que se llama Calero? Cientos y cientos y miles que rechazan el Evangelio. Pero voy a la parte más difícil. ¿Y cuánta gente
que dice ser creyente viene a una congregación y sigue rechazando el evangelio con sus acciones. Hay una gran diferencia cuando el no creyente te maldice por tu fe y cuando el no creyente reconoce que tú no tienes fe. Cuando el no creyente te maldice por tu fe, dice, ¿y eso que es creyente? Mira, pero esto se cree diferente, y empieza a maldecirte y empieza a ponerte pruebas. Pero los no creyentes también se dan cuenta cuando tú no tienes ninguna fe y dicen, ese sí se está con una mujer ahí escondida, pero si se está robando dinero, pero si ¿qué cristiano, qué religioso es ese? Ahora, ¿sabe cuál es el único problema con eso? Que la Biblia dice, ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Pero eso no justifica el tropiezo, el pecado de uno no justifica el tuyo. Porque la gente dice, no, ¿para qué yo voy a ir? Si yo soy mejor que fulano. Sí, pero es que fulano no viene aquí porque sea mejor o peor. Fulano se congrega en la iglesia, es decir, como iglesia de Jesucristo, porque necesita el evangelio. Que dentro de la iglesia de Jesucristo hay gente que es tropiezo, que tienen una cara aquí y otra cara en su casa. Hermano, yo se lo digo abiertamente. Creo que lo compartí ayer con las damas. A mí me duele mucho cuando yo veo a alguien de nuestra congregación local compartiendo un video de Yesenia Ten, de Harrigan, hasta de Gebel. Porque yo digo, y esa persona no lleva años escuchándome predicar y escuchando a los predicadores de la iglesia, exponiendo el texto, sacando las verdades del texto bíblico, confrontando con el pecado. ¿Por qué razón? Hermano, el hecho que domingo tras domingo tú vengas y te sientes en este lugar no significa que tú seas salvo por el evangelio de Cristo. Cuando Pablo está usando esta temática, no todos, podemos volver al texto de Romanos, no todos, dice, obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ahora dice el verso 17, y es la conclusión de Pablo sobre esto. ¿Qué dice Pablo? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe que este texto ha sido debatido? Pero lo cierto, como dice un autor, Dios ha hecho su parte en el proceso redentor, enviando tanto al mensajero como al mensaje. Israel no ha cumplido con su responsabilidad y por lo tanto se presenta ante el Señor culpable de todos los cargos. Te lo resumo de esta forma. Pablo está diciendo en consecuencia de que todos no han creído, en consecuencia, es decir, la consecuencia de esto, debemos recordar que ya él lo dijo en los versos anteriores, la fe es por él. Por eso él dijo hace unos versículos, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian, hay vida en Cristo, hay vida en Cristo. Nuestra nación, el momento que está viviendo es un momento, pasó de ser algo surreal a ser algo, puedo decirlo de esta forma, no voy a enredarlo porque yo iba a decir, parecemos una metáfora, pero no, somos una gran realidad. Como mismo el país está en penumbras y en oscuridad total, excepto algunos, así está nuestra nación, lejos de Cristo. Yo no he visto ninguno de estos gobernantes, no he visto ninguno, incluso de municipios, de nadie diciendo, volvamos a Dios, volvamos a Dios. Cuando tú vas a la palabra del Señor, tú vas a ver momentos en que el pueblo estaba tan lejos y Dios mandaba un vocero, Dios mandaba un profeta. Y muchas veces el pueblo, o gran parte del pueblo, se humillaba y decía, volvámonos a Dios. Volvamos una vez más a Dios. Pero hermano, no esperemos que el mundo entero se convierta. No esperemos que las naciones reconozcan de forma general a Dios. Dice, la fe es por el oír. Dice, y el oír por la palabra de Dios. Hay un excelente erudito que él traduce este texto, Hendrickson. Él dice, en consecuencia la fe viene de oír el mensaje, y el mensaje es oído por medio de la palabra de Cristo. Es decir, el resumen de este texto, lo que Dios ha hecho es que Él ha propuesto su mensaje de salvación. Hay una pregunta que la gente se hace muchas veces: ¿por qué, si ustedes dicen que Dios existe, hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué mueren niños pequeños? ¿Por qué muere gente buena? ¿Y por qué hay tanta guerra? ¿Y por qué hay tanta hambre, miseria, necesidad? Pero esa no es la pregunta.
La pregunta es ¿por qué? Si el Señor, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de sus misericordias, ha propuesto al hombre el mensaje de salvación, el hombre sigue rechazando y producto de ese rechazo, el hombre sigue en guerras, el hombre sigue heredando pecado, maldad, haciendo todas las cosas que hace en detrimento de los demás. Unos músicos muy populares de hace algunas décadas decían: se acabó el querer, nadie quiere a nadie. No es un salmo por si algunos lo están buscando. Pero no es que se acabó el querer. Es que la única forma de amar genuinamente está en la fuente del amor, en la fuente de la salvación. No se acabó el querer, es que el hombre no quiere buscar al autor de la vida. ¿Por qué hay tanta guerra? Porque el hombre en su corazón le ha dado la espalda a Dios. Así que Pablo nos está diciendo, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y el oír qué dice? La palabra de Dios. La gran importancia que Pablo le daba al oír nos recuerda, como dicen algunos teólogos, inmediatamente a Jesús. Jesús en su ministerio, en su enseñanza, tanto en la tierra como desde el cielo, nosotros entendemos que sería difícil descubrir alguna exhortación que él repitiese con mayor frecuencia. Si uno va a tomar de las cosas que Jesús más repetía, una de ellas era sobre escuchar. Oísteis que fue dicho. Escuchad, oigan esto, oigan esto, oigan esto. Y es que tenemos un mundo que vive cerrando sus oídos al mensaje, al único mensaje de salvación, y lo abre a quien muchas veces nos ha pasado. Le predicamos a un tío, a un padre, a un hermano. Dejamos de verlo por un tiempo y viene a los testigos de Jehová. Dice, pero ¿cómo? Porque los hombres rechazan la luz del Evangelio. Pero como están en tiniebla, cualquiera de las religiones falsas que son tinieblas les hace sentir bien. No es que están rechazando el Evangelio y que ahora ven que esta religión es mejor que el Evangelio. No, es que es un corazón entenebrecido y en su pecado encuentran un sistema pecaminoso que dice ser la solución, que lo hace sentir bien. No creas que un no creyente que rechaza el Evangelio y entra en una religión falsa es más o menos pecador. No, sigue siendo el mismo perdido que va camino al infierno. Lo más triste es que ahora cree que está conociendo a Dios de acuerdo a como Dios lo dice. Por eso nosotros, lejos de criticar y atacar otras religiones, lo que decimos, la verdad es la verdad. A veces nosotros tenemos un complejo de ay, no, pero tengamos cuidado como decimos esto, porque vuelve, claro. Si hablar un poquito alto, hasta vivimos un contexto que, muchachos, baja la voz. No, porque, muchachos, baja la voz. Y en eso, yo no sé de qué forma eso se ha metido en la iglesia. No, porque los testigos de Jehová, no, hermanos, no estamos hablando mal de los testigos de Jehová. Cuando Jesús miraba a un fariseo, él decía, hipócrita, arrepiéntete. Y eso era que quizás alguien contemporáneo dice, no, Jesús, no. Hay que respetar todas las religiones. Una cosa es cuando tú hablas con odio hacia esa gente, que es lo que Jesús no hizo. Jesús simplemente al fariseo, al hipócrita, al mentiroso, le dijo sepulcro blanqueado. En otras palabras, qué lindo luces por fuera, pero qué peste tienes por dentro. Sepulcro blanqueado, un sepulcro, una tumba pintada con putrefacción dentro. Mis amados hermanos, evidentemente a nosotros nos duele. Yo voy a decirlo de esta forma. Yo creo que nos duele que tengamos familia o gente amada, conocida en religiones falsas. Pero eso no nos puede hacernos olvidar que si nuestra familia, si esta gente amada no es salvada del Evangelio, va a terminar en el infierno. Decía un predicador que murió hace poco tiempo. Lo voy a parafrasear, pero él mencionaba: no tengamos miedo
ofender a la gente con el evangelio, porque la gente ha vivido todo su tiempo ofendiendo a Dios. Amado hermano, y lo voy a explicar de esta forma, no es que nosotros salimos, que los testigos de Jehová, que los mormones, que los católicos, que todo eso son... Ese no es mi contenido de predicación. Mi contenido de predicación, solo hay uno que salva, solo hay uno que da vida. Cuando me hablan de una religión o algo, decimos, no es una religión verdadera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice esto y la Biblia dice esto. Pero no podemos estar así, un testigo de Jehová, eso es del infierno, un esto es del infierno. Sí, es cierto que es del infierno, pero también tenemos que orar por ellos. También tenemos que en la medida de lo posible hablar con ellos, porque eso es amar. Cuando amas a alguien no creyente, le dices la verdad en la cara aunque le duela. Amado hermano, la importancia que Jesús daba cuando daba sus enseñanzas, decía, escuchen esto. Y evidentemente Jesús no solo quería que escucharan, sino que el escuchar que exige Jesús, ¿cuál es? Oigan esto para que lo obedezcan. Así hay mucha gente que oye lo que dice la palabra, que escucha lo que dice la palabra, pero no lo obedece. Y a eso le añadimos iglesias que han creado una estructura, un evangelio tan complicado que le hacen creer a la gente que son salvos. Si te bautizas en agua es porque eres salvo. ¿Quién dijo eso? Es el bautismo del Espíritu, que buscamos la confirmación de los frutos, del fruto del Espíritu para poder pasarte a agua. Es decir, es tu vida cristiana la que muestra que quién vive en ti. Si llevas varios años en la iglesia, pues entonces ahora puedes aplicar a un ministerio o a esto o a aquello. Mi amado hermano, esto lo digo con tristeza, pero hay muchos pastores, hay muchas iglesias donde su liderazgo se ha convertido en una tiranía religiosa, donde ellos son los que deciden todo lo que dicen. Tú no eres salvo, tú sí, tú no. Es como que son los agentes del Espíritu Santo en la tierra. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo en la tierra, que tenemos problemas, que tenemos situaciones en nuestros caracteres que hay que ir cambiando, pero que necesitamos todos del mismo Jesucristo. Así que cuando Pablo nos está diciendo, así que la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios, mis amados hermanos, si miramos el texto, lo entendemos todavía, yo creo que de una forma más lineal. La palabra de Dios, cuando se escucha, provoca fe en los corazones. Cuando se le predica al no creyente, Cristo es la solución. Eso provoca que la persona tenga dos respuestas. Sí, Cristo, soy tuyo, soy pecador, o se queda, no me interesa. Mis amados hermanos, fíjense entonces cómo Pablo va a usar en el verso 18 esta otra pregunta. Pero digo, tenemos el verso 18 de atrás, dice, digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. Pablo está haciendo como un contraste, dice, la gran mayoría no cree, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que Pablo va a hacer la pregunta, ¿ellos no han oído? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en su análisis? Si por escuchar la palabra de Dios viene la fe, la pregunta sería, ¿por qué toda esta gente israelita no cree? Hay dos opciones. Una, no han oído. Dos, están rechazando. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Él dice, no han oído para descartar si oyeron o no oyeron. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quiero que tú entiendas esto. El hecho de que en el mundo hay aproximadamente 8.000 millones de personas, ¿sí o no? Por ahí era el dato, ¿no? Por los 8 millones. Recuerden, estamos hablando del mundo, no estamos hablando de los que se fueron de Cuba, estamos hablando del mundo. Hay alrededor de 8.000. ¿Es 8.000? ¿Me ayuda con el dato? 8.000. Sí, era 7.000. Está por los 8.000 millones de personas. De esos 8.000 millones de personas, según estadísticas, el 20 y tantos %, el 30%, aunque eso varía, es creyente. ¿Qué significa eso? Que hay 2 o 3 veces más no creyentes que creyentes en el Cristo verdadero, en el Dios verdadero. Pablo está haciendo un análisis con la iglesia de Roma, que él está diciendo, antes bien, la gente no ha oído, los israelitas no han oído, dicen, no,
porque por toda la tierra ha salido la voz de ellos. La pregunta es, ¿a quién parece referirse Pablo aquí? Bueno, los profetas serían, pero en este caso más aplicado, los apóstoles, los discípulos del Señor, que están difuminando el evangelio por todos lados. Te das cuenta que en Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor le dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Pero los discípulos se quedan todos en Jerusalén. Así que, como escuché una vez, hay que entender que Hechos 1.8, si no lo cumples a las buenas, lo cumple a las malas con Hechos 8.1. Lea Hechos 8.1 para que vea lo que nos dice el texto. Dice que la persecución comenzó y salieron todos, excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, por todo, y habla de todas estas regiones por las cuales iba a predicar. Lo voy a decir más despacio. En Hechos 1.8 el Señor dice: me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero todos los discípulos, de una forma u otra, se habían quedado en Jerusalén. Así que en Hechos 8.1 dice que empieza la persecución, o se desata la persecución, y entonces todos se empiezan a regar por todos los lugares. Pero ¿sabe lo que hacía un cristiano que estaba siendo perseguido cuando llegaba a Judea? Cuando llegaba a Samaria. Un cristiano, no un religioso, no un farsante, no un mentiroso, no un fariseo, un cristiano, cuando llegaba a ese lugar, tenía que hablar de Cristo. Y quiero que entendamos esto. La razón por la que salía de su casa era por Cristo, y lo que le animaba a ver a las personas en el lugar nuevo que llegaban era predicarle a Cristo. En ese momento yo no sé, pero el falso dice: ni muerto yo hablo aquí de Cristo. Pero el verdadero dice: ¿cómo yo me puedo callar al que me ha salvado, al que me ha perdonado? Así nos pasa, hermanos, en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros entendemos los procesos después de atravesarlo, nunca atravesándolo? Te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces tú dijiste: Señor, ¿y por qué tuve que llegar a esta sala de hospital? Y cuando pasas el proceso te das cuenta que Dios estuvo ahí y te dio la oportunidad de hablarle de Cristo a muchos en ese lugar. Hace 2 años atrás y medio, cuando Aligester estuvo los 30 días en la terapia, yo no entendía esa primera parte del proceso. Y yo se los compartí a ustedes. Y después, mirando hacia atrás, decía: Señora, ¿cuántas personas nos diste la oportunidad de hablarle? Fueron muchos los que escucharon el evangelio, los que venían a dar ánimo y salían con el evangelio. Por eso yo no estoy diciendo, y escucha ahora bien esta parte, yo no estoy diciendo que Dios te manda a un hospital para que sufras y de paso prediques de Él. No, te estoy diciendo que vivimos en una sociedad caída. Y producto del pecado, los cristianos también enfermamos, los cristianos también morimos, los cristianos también atravesamos circunstancias o enfermedades que no entendemos. Pero en medio de todo eso, el Señor está con nosotros y nos da la oportunidad de ser luces que anuncian la palabra de Jesucristo. Pablo dice: por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aunque el impulso fue la persecución, yo no creo que Dios mandó la persecución, pero sí la permitió. Y en esa permisión de Dios, hermano, entendamos esto. Ya lo predicamos hace varios domingos. Todos los que aman a Dios, todas las cosas. Y en esas cosas están las cosas guiadas directamente por Dios y las otras permitidas. Y recuerden que aquí nosotros pasamos más cosas que no entendemos que las que entendemos a veces. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Siempre digo esto y lo recuerdo. A veces nosotros como cristianos queremos que el cielo sea en la tierra. No, Señor. La eternidad, aunque ya estamos con Cristo, la eternidad o la vida eterna, cuando partamos de esta tierra, es cuando, escucha bien, no vamos a tener más lágrimas, ni más dolor, ni más sufrimiento, pero es cuando partamos de esta tierra y el Señor nos recibe. Mientras aquí, en medio de lágrimas, dolor y sufrimiento, podemos decir: Señor, ayúdame a mostrar a Cristo, sea cual sea mi circunstancia. A mucha gente le gusta
leer a Job hasta que le toca vivir lo más mínimo de Job. Mis amados hermanos, Pablo estaba diciendo que la palabra había salido por muchos lugares. Evidentemente, la cita viene del Salmo 19:4, y esa cita aparece aquí citado literalmente del texto, de un texto griego llamado la Septuaginta. Es decir, Pablo está haciendo una cita del Salmo 19, verso 4, pero la cita la está tomando en griego y la está poniendo literal. Y él está diciendo de esta forma: ¿no han oído? Es decir, esta gente no cree porque no han oído. No es ignorancia, no es falta de información lo que ha llevado a la incredulidad. ¿Qué cosa es? Rechazo, desobediencia. Y es cierto que la incredulidad, entonces, ahora sí entendemos que la incredulidad de ellos no era por falta de información o por falta del anuncio, sino era por el rechazo y la dureza de sus corazones. Fíjense, en los días de Cristo y los apóstoles, el Evangelio ciertamente iba corriendo con rapidez por muchos lugares. Hay un historiador llamado Justino Mártir, que él dice, más o menos, a mediados del siglo II, él escribe esto: no hay pueblo griego o bárbaro o de ninguna otra raza, siglo II, desde el año 101 hasta el 199, siglo II. Dice Justino Mártir, no hay pueblo griego o bárbaro o de ninguna otra raza, por cualquier nombre o costumbre que se lo distinga, sin importar cuán ignorante sea su gente de las artes o de la agricultura, ya sea que moren en tiendas o que anden en carros cubiertos, entre los cuales, escucha esto, no se ofrezcan oraciones y acciones de gracias en el nombre del Jesús crucificado, al Padre y Creador de todas las cosas. Justino estaba diciendo, hermano, Juan termina de escribir Apocalipsis por el 95 después de Cristo. No han pasado 100 años y Justino dice, donde quiera que vas, escuchas a alguien orando en el nombre del Señor Jesucristo. Y no sé cuántos recordarán que ese primer siglo, o ese segundo siglo y el tercer siglo, fueron los siglos de mayor persecución de la iglesia. Tú dices, ¿qué es esto? Es una locura. Mientras más batallas enfrentamos, más nos aferramos al Señor o más mostramos que en nosotros no está Dios. Hay dos caminos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. No hay cristianos a media, no hay cristianos más o menos, no hay casi cristianos, no. Por eso decimos siempre a las hermanas, que a veces, no, es que mi esposo es bueno, lo único que le falta es ser cristiano. Le falta todo. Es que mi hijo es tan bueno, lo único que le falta es el Evangelio. Le falta todo. ¿Por qué? Porque sí, sabemos que lo que la gente quiere comunicar es que tiene principios, pero hermano, el infierno está lleno de gente con principios, con buenos modales, con buena reputación, con premios Nobel de la paz. ¿Y están en el infierno? Porque nada de eso te da calificativos para venir a Cristo. Medio siglo después, otro hombre más de Dios, Tertuliano, él dijo esto: existimos nada más que desde ayer, y sin embargo ya llenamos vuestras ciudades, islas, campos, vuestros palacios, senado y foro. Lo único que os hemos dejado es vuestros templos. Me encanta esta cita de Tertuliano, porque está hablando de los templos paganos. En otras palabras, este hombre estaba diciendo, el evangelio está corriendo por todo lugar. Muchos se salvan, otros rechazan, pero no es culpa de Dios el rechazo de los hombres. Y ahí donde Pablo parece estar centrando su atención cuando dice en este verso, no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. En otras palabras, ¿por qué no creen? Sí oyeron. Hermano, el hombre no tiene justificación. Hermano, el Salmo 19 dice que los cielos predican a Cristo. Anuncian que hay un creador, anuncian que hay un Dios detrás de todo esto. Y para variar, a partir de la iglesia y el Nuevo Testamento, ahora somos nosotros los voceros del evangelio. Recuerda que en el lugar donde estás para anunciar la palabra de Cristo.
Pero pastor, sí, en el que estés. Pero ¿estás seguro que ahí no dejan? En el que estés. O simplemente no. O repetimos el patrón del evangelio que anunciamos: Jesús es el Curios, independientemente que los romanos cortaran cabeza o los judíos apedrearan, pero Jesús es el Curios. O sencillamente decidimos tener doble cara. Escúchame, ya el infierno tiene muchas plazas para los doble caras. Para el que aquí dice ser creyente y en el trabajo no. El que aquí dice ser cristiano y en su casa no. Se lo decía a alguien en estos días. Uno de mis mayores temores y mis mayores oraciones están juntas, y es por la salvación de mis hijas. Porque quiero que ellas conozcan el evangelio. Ahora, míralo de esta forma: ellas oran todos los días, ellas leen la Biblia, o la grande, la chiquita de la escucha, ellas aprenden versículos, ellas cantan aquí. Pero yo oro porque yo sé que eso es una enseñanza cristiana, pero eso todavía no es el evangelio salvífico. Le estamos dando los caminos, es decir, instruyendo en los caminos, pero al final será una decisión o una respuesta a la fe. Pero no estoy orando por su respuesta solamente, estoy orando por el mensaje. Que el mensaje que ellas vean en su papá y en su mamá sea el evangelio. Hermanos, muchas personas, muchos de nuestros hijos, o muchos de los hijos que han crecido en familia cristiana, han salido al mundo y uno de sus argumentos es: me voy porque eso es mentira todo. Si mis hijas un día rechazan al Señor, que sea por su decisión, pero no porque el mensaje y el mensajero estaba equivocado. Amados hermanos, nosotros no valoramos, a veces no es que no valoramos, es que no ponemos en la balanza el peso que tiene que nuestra familia está caminando al mismísimo infierno. Porque bueno, es que ya yo le he dicho, ya yo le he hablado. Y se lo digo con dolor, porque yo durante todos estos años Dios me ha permitido ver tantas almas ser salvas, almas crecer, hermanos comprometerse, y todavía mi papá sigue duro ahí al evangelio. Todavía mi papá sigue duro al evangelio. Y yo hablo con él y él nunca se opuso a que, de hecho, él fue el que permitió, o él permitió que me llevaran a la iglesia desde los 5 años. ¿Y por qué te digo esto? Porque aún así no dejo de orar por él. Porque quien salva es Jesucristo. Pero voy a decir esto, y yo sé que esto puede ser un poco fuerte, pero que una persona termine en el infierno, que uno de nuestros familiares termine en el infierno, no fue culpa, nunca será culpa de Dios. Tampoco de nosotros, pero nosotros tenemos responsabilidad en anunciarle al verdadero Cristo y en mostrárselo con nuestros actos al verdadero Cristo. Mis amados hermanos, lo que estaba ocurriendo en el segundo siglo y posteriormente era que mucha gente seguía escuchando la palabra del Señor, pero mucha gente seguía también rechazando la palabra del Señor. Por eso quiero hablar en último lugar de los versos 19 al 21, y es el rechazo producto de un corazón rebelde. El rechazo producto de un corazón rebelde. Dice el verso 19, también digo, una añadidura que hace el apóstol Pablo, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que no ha conocido Israel? El evangelio. Dice, primeramente Moisés, y se da cuenta cómo Pablo está predicando el evangelio con el Antiguo Testamento. Porque toda la Biblia se trata de él. Dice Pablo, ¿no ha conocido esto Israel? El anuncio de buenas nuevas de salvación. Dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Bueno, cuando yo leía este versículo, yo no podía dejar de pensar en algo que yo he aprendido con mis 2 hijas. Bueno, una de las cosas que he aprendido con ellas. Cuando en ocasiones ellas están jugando por algo, hace tiempo yo llegué con regalos diferentes. Usted sabe que no funciona. El mismo, claro, son hembras las dos, ¿no? El mismo para las dos. Porque regalo diferente, cuando le das a una uno, a la otra otro. Es que yo quería el otro. Es que era ese que yo quería. Ese es el que siempre quise.
Segundo ejemplo. A veces ellas están jugando y hay un juguete por allá tirado. Ninguna de las dos le hace caso. Cuando una le hace caso al juguete, es que la otra quiere el juguete. Una provoca celos a la otra. Por eso, que eso muestra cómo son nuestros corazones. De hecho, fíjense cómo dice el texto. No ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a ira. El pasaje está haciendo una cita directa de Deuteronomio, es decir, el segundo recordatorio de la ley, Deuteronomio 32:21. El propósito de la pregunta es determinar si Israel, aunque ha oído ciertamente el Evangelio, no podía, sin embargo, haberlo entendido lo suficiente como para ser considerado responsable de su incredulidad. En otras palabras, si todo el Evangelio era anunciado y todo Israel, como los gentiles, es decir, los no israelitas, no recibían el Evangelio, el problema estaba en el mensaje, porque nadie lo entendía. Pero si el Evangelio era anunciado, Israel no lo, es decir, el buen mensaje del Señor era anunciado, Israel lo rechazaba, pero las naciones paganas lo recibían, el problema estaba en Israel. Hermano, el problema nunca ha estado en el mensaje, el problema está en el corazón de los hombres. Los hombres se aferran a culpar a Dios. Yo estoy así por culpa de Dios. Yo estoy así por culpa de la iglesia. Bueno, una de las cosas que yo he aprendido durante todo este tiempo es que la persona que culpa a la iglesia por su miseria y se aleja, no tenía puestos sus ojos en Cristo, posiblemente su salvación no era real, y si era real, era tan inmaduro que no se daba cuenta que tenía que ser parte de una iglesia imperfecta, pero que está creciendo en la santidad. Eso no es lo mismo que alguien se va de una congregación porque su doctrina es falsa, porque su evangelio es mentiroso, porque sus líderes son estafadores, porque los hermanos que están ahí, las personas que están ahí no viven verdaderamente el evangelio. Ahí sí tienes que largarte, pero no te estás yendo de una iglesia. No te estás yendo de una iglesia, te estás yendo de una cueva de ladrones. Te estás yendo de una cueva de Satanás. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo está diciendo, el evangelio ha sido anunciado, las buenas nuevas han sido anunciadas, y muchos israelitas siguen rechazando a Cristo. Pero muchos de otras tierras que no tienen la promesa, la descendencia y la circuncisión, están recibiendo el evangelio. Y el Señor dice, la cita de Deuteronomio, quiero que entiendas esto. Cuando Moisés está dando la ley era para los israelitas. Pero había gente que no era israelita y algunos de ellos habían llegado como esclavos a Israel y decían, yo quiero ese Dios. Me encanta el libro de Ruth. ¿A cuánto le encanta? ¿Recuerdan cuál era la descendencia de Ruth? ¿De dónde era? Era moabita. No pertenece a Israel. Y en el momento determinado, su suegra le dice, ya yo no tengo más hijos. Vete, muchacha. Haz tu vida, vete. Y dice, no. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. ¿Por qué? Porque una persona de otra tierra que no tenía las promesas de Israel, escuchando el testimonio. Y quiero que entiendan esto, porque hermano Noemí había perdido su esposo y sus dos hijos. No sabemos si era una enfermedad hereditaria que los mató en su plena virilidad, pero los mató a los varones nada más. Y aún así Ruth dijo, no, quiero que, hermano, ¿y dónde después encontramos a Ruth? En la genealogía de Jesucristo. Ruth con Boaz, tienen su hijo, este es su hijo, y viene David. El rey David, hijo de David, sí. Bisnieto de Ruth. Una mujer que no era del pueblo decidió por el Dios de su suegra, que ya no era suegra, porque el único vínculo que le hacía suegra había muerto. Pero ella dijo, tu Dios. Y Orfa regresó. Orfa sí regresó a su paganismo. Pero Ruth dijo, tu Dios será mi Dios. Mis amados hermanos, lo que está la cita de Deuteronomio es cómo la salvación provocada en gente impía de otra nación iba a provocar a celos.
De hecho, nos vamos a dar cuenta en el Nuevo Testamento que uno de los primeros conflictos que vamos a encontrar de la iglesia, ¿cuál es? Que estaban viniendo muchos gentiles y los que se estaban convirtiendo dentro de los judíos decían, no, que se circunciden, y tienen que hacer un concilio para decir, no, a los gentiles no, que no se les obliga a hacer estas cosas, que no se les obliga, que esta circuncisión no es necesaria, o esto, y ahora en Cristo. Pero ¿cuál era el celo? Pedro, predicando al Señor, ve que el Espíritu Santo viene sobre aquella gente que eran gentiles en la casa de Cornelio. Y dice que ellos se maravillaron porque el Espíritu Santo también venía sobre gente no judía. Y Pablo nos está diciendo, con un pueblo, no dice con un pueblo, dice con un pueblo que no es pueblo. En el original es con un no pueblo. Así mismo está en griego. Bueno, olvídense del griego. Así mismo lo dice en griego. La traducción sería con un no pueblo. ¿Por qué un no pueblo? Ya hay un pueblo escogido para que venga el Mesías y hay cientos de miles de pueblos. Y dice el Deuteronomio, que Pablo lo cita, con un no pueblo les provocaré a ira. Pero provocaré a ira y hacerlo ¿por qué? Porque los israelitas, los israelitas, aunque tenga su diferencia histórica, los israelitas estaban rechazando al Señor, estaban rechazando el mensaje del Evangelio, pero el Evangelio seguía siendo predicado y las almas se seguían convirtiendo. Mis amados hermanos, por eso el rechazo, fíjense cómo nos va a decir ahora el versículo 20. Pablo usa otras citas de Isaías. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. El apóstol Pablo está citando Isaías 65:1, aunque Isaías tiene otro orden, él lo usa. Y está diciendo, siempre quienes lo oyeron la primera vez, habían judíos que se consideraban justos a sí mismos en el tiempo de Isaías, les debe haber chocado mucho esta afirmación, especialmente en el presente contexto. Pablo está citando Isaías. Isaías dice que Dios es ahora el que está hablando en primera persona. Fui hallado de los que no me buscaban. Y ojo con esto, porque usted ha escuchado durante largo tiempo que hemos predicado que tú no buscaste a Cristo por tus medios. Lo seguimos manteniendo. Pero lo que está diciendo Pablo en el orden que usa Isaías, él dice que el Señor le recordó a Isaías que le dijera al pueblo que cuando el pueblo de Israel, el Señor lo separó para que viniera el buen mensaje de salvación. Israel, ¿cuántas veces le dio la espalda al Señor? Pero cuando Israel le daba la espalda al Señor, nos vamos a dar cuenta cuando estudiamos los profetas del Antiguo Testamento, que varios de estos profetas, sus ministerios no estaban ni en Israel ni en Judá, ni en el reino del norte ni el reino del sur, sino que estaban hacia otras tribus o hacia otras naciones paganas. Así que lo que está diciendo el Señor, fui hallado de los que no me buscaban. Pero recuerda que fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entendamos que el Señor le dio la ley al pueblo para que el pueblo quisiera buscar a Dios. El Señor no le dio la ley a otros pueblos. Y está diciendo, y esos otros pueblos que yo no le di la ley, me encontraron. ¿Cómo? ¿Cómo si el hombre no puede venir a Dios? ¿Cómo es posible? O la Biblia tiene errores o se entiende que lo que nos está diciendo el apóstol, mientras a uno le di la ley para que vinieran a la verdad, la rechazaron, y a los que no le di la ley encontraron al Señor por el testimonio evidentemente de su palabra. De una forma más sencilla todavía, la frase fui hallado de los que no me buscaban se entiende por la siguiente frase, me manifesté a los que no preguntaban por mí. En otras palabras, el Señor se hizo encontrar. A ver, cuando a veces yo juego con mis niñas, uno de los juegos que hacemos en la casa al escondido. En una ocasión me metí en el escaparate y evidentemente ella no, imaginaba que estaba ahí, hasta que no, me ahogo. Y yo fui hallado aún cuando ellas no me podían encontrar. Yo me hice que me hallaran para terminar ahí el juego. Hermano,
Toda persona que ha encontrado el Evangelio, en realidad es un juego de palabras. Es el Evangelio el que nos vino a buscar a nosotros, que éramos los perdidos. Y la diferencia es que unos respondemos en fe y somos salvos, y otros siguen rechazando. La pregunta para ti esta mañana es: ¿tú sigues perdido para Dios? ¿Tú sigues perdido para Él? Una de las cosas que nosotros debemos pensar y una de las cosas que nosotros debemos hacer es que cuando escuchamos el Evangelio, Isaías, que está mostrando esta cita, de hecho, dice esta nota que tomé: de ninguna manera es cierto que el hombre puede, por medio de algún mérito que se atreva a atribuirse, atraer la atención a Dios. Hermano, si tú has sido salvo por el Evangelio, es porque el Evangelio llegó a ti y respondiste en fe. Pero nadie que termina en el infierno podrá culpar a Dios de nada, porque su Evangelio ha sido expuesto a toda la criatura, porque su Evangelio sigue siendo predicado y anunciado. Nadie podrá decir: a mí no me hablaron, porque incluso hasta la persona de la tribu más recóndita tiene testimonio del cielo que cuenta la gloria de Dios y que hay un creador detrás de toda la creación. Así que lo que nos dice ese texto termina entonces en el verso 21. El verso 21 dice de esta forma: pero acerca de Israel dice. ¿Se da cuenta que todo lo que está usando Pablo es para aterrizarlo a quién? A Israel. Dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, aquí está hablando el propio Dios. ¿Pero a quién le está hablando? Al pueblo de Israel, pero también a nosotros. Dios sigue extendiendo sus manos. Dios sigue mostrando sus manos. Esas mismas manos del Cordero Preciado que fueron extendidas en aquella cruz. Seguía, hermano, pensemos desde el Antiguo Testamento que Génesis 1, Génesis 2 hablan de la creación, pero Génesis 3, ¿qué habla? Ya, el hombre peca. No sabemos el tiempo que transcurrió, no podemos determinar eso, pero 2 capítulos hablándonos de la creación, para el siguiente todo se echa a perder por el pecado del hombre. Así que lo que el texto nos está diciendo: ¿por qué el hombre ha rechazado? Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque no quieren aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué hay tantas guerras? Porque el hombre le dio la espalda a Dios. ¿Por qué hay muerte? Porque el hombre le dio la espalda a Dios. ¿Por qué el hombre va a morir sin esperanza en este mundo? Porque le dio la espalda, porque rechaza al único que trae vida y vida eterna. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Cuando es un texto de Isaías también. Y cuando Isaías 65:2 está usando esta temática, recordemos, hermanos, el contexto de Isaías. Pero es que no solo el contexto de Isaías, recordemos el contexto del pueblo de Dios. El pueblo de Dios durante 40 años, quiero que entiendas esto, por 40 años en un desierto diferente a todos los desiertos del mundo. ¿Cómo? Sí. Porque era un desierto con calefacción en las noches. Y calefacción en las noches y temperatura agradable en el día. Era un desierto único con comida de maná. No, ya no queremos maná. Codornices hasta que le salga por las narices. No importa, que salga. Así uno dice: carne de puerco hasta que me salga por las narices. No importa, que salga. Pero quiero que pienses esto. Ese mismo pueblo que durante 40 años alguien tiene que haberse percatado que, oye, esta ropa no se me gasta, estas sandalias no se rompen, son Adidas. ¿Qué marca tienen? Tienen la marca de la protección de Dios. Ese mismo pueblo bajo la nube empezó a hacer un becerro. Vamos, Israel, esto es Jehová tus dioses que te sacaron de Egipto. Bajo la protección de Dios, ese mismo pueblo. Recuerda una de las frases que usa el Nuevo Testamento, que eran duros de servir. Escuchen, jóvenes, porque sé que llegaron los jóvenes de su clase. Un joven que es desobediente a los padres
es un joven rebelde y contradictor también. Es difícil, sí. Yo pasé por esa edad también y yo fui también majadero. Fui regado también. Una esposa que es rebelde en su matrimonio también es rebelde a Dios. Un esposo que es rebelde en su matrimonio y que no guarda a su esposa, que no la cuida, que no provee para su hogar, es rebelde a Dios también. Y Pablo ahora lo que nos está diciendo, la cita directa del Señor es todo el día. La idea de todo el día es un recurso figurado para decirnos, en todo momento yo estaba extendiendo mis manos a un pueblo. La palabra rebelde es apeithonta. Esa palabra está compuesta por dos palabras. A, que es no, y peitho, obedecer. Literalmente, por un pueblo que no obedece. Cuando se usa el término, en la primera palabra rebelde, es por un no obediente. Hermano, la rebeldía está en nosotros, intrínseca. Está en los niños, está en los jóvenes, está en los viejos. Sí, porque no, la juventud no, y la vejez también está perdida. No, todo el mundo. Sí, porque le echamos la culpa a los más muchachos. No, yo he visto viejitos majaderos en la calle. También aquí tenemos 2 o 3, pero bueno, estamos tratando que se convierten. Dice el Señor, todo el día he extendido mis manos a un pueblo no obediente. Y escucha, el término para contradictor es antilégonta. Anti, en contra, lego, decir. Respondón. Todo lo contradice. ¿Conoce usted así a alguien? Lo que tú digas es el que va en contra. Ese antilégonta es que todos dicen sí, él dice no. Todos dicen no, él dice sí. Tú dices, mira, por fin. Me dice, no, alguien tiene que estar en contra, ¿no? Así hay gente, así hay gente. Pero en este caso, los dos calificativos de rebelde y contradictor eran rebeldes ¿a quién? Y contradictores ¿a quién? A la palabra que le decía Jesús es el Salvador. A la palabra que se le anunciaba hay perdón y vida eterna en Cristo. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el rechazo es producto de corazones obstinados. Es producto de corazones. Hay gente que no quiere aprender la Biblia, que lo único que quiere es discutir de la Biblia. A mí me encanta discutir de la Biblia cuando es un discutir apologético. ¿Qué significa un discutir apologético? La palabra la usa el apóstol Pedro, cuando dice, está preparado para presentar defensa, y presentar defensa es solo una palabra griega, apología. Es decir, tú debes discutir o defender la Biblia, pero no puedes ser un contradictor. Sí, sí. Mano, yo he conocido gente, y siempre lo digo, ha sido el buen samaritano mi mejor seminario. Algunos no lo saben, pero hace 15 años atrás, yo paraba aquí con papelitos, se me paraban algunos y pregunto, y digo, Dios. Y me acuerdo Lázaro, que siempre me ha querido tanto, me dijo, cuidado, hay que te van a sacar los ojos. Compadre, gracias a Dios no me sacaron los ojos, a mí más bien se me cayó el cabello. Pero una cosa he aprendido, que yo tengo que presentar defensa del Evangelio. Yo tengo que predicar a Cristo con mis palabras, pero también mis acciones. Pero tú y yo también estamos llamados a presentar a Cristo, a anunciar a Cristo. Ahora recordemos esto. Pablo nos está diciendo que el Señor había extendido, que el Señor extiende. Hermano, todavía este texto se sigue aplicando hoy. Los brazos del Señor están extendidos a un pueblo, al hombre que es rebelde y contradictor. Si el hombre no responde en fe, el culpable es el hombre, no Dios. Si el hombre responde en fe, el responsable no es el hombre, Dios. ¿Cómo? En otras palabras, si respondo por su gracia, si le rechazo por mi incredulidad, de toda forma, o lo gano todo en Cristo o lo pierdo todo sin Él. Hermano, el Evangelio, como algunos dicen, es una cosa de loco. Pues es la mejor locura que nos puede ocurrir, porque es la única locura que nos lleva a la vida eterna. Las demás religiones, las demás creencias, las demás no religiones llevan al hombre al infierno. Esta locura nos lleva a la vida eterna, que es Jesucristo. Así que quiero terminar entonces con esta idea. Mientras Pablo mencionaba, he extendido
el Señor? ¿He extendido mis manos a un pueblo rebelde y contradictor? Podemos recordar al propio Jesús aquella semana entrando a Jerusalén y llorando sobre Jerusalén. El texto de Mateo nos dice, Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, esto lo dice el Señor Jesús, cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hermano, hay un gran rechazo del Evangelio. Cuando leemos todo el capítulo 11 de Romanos, nos vamos a dar cuenta que el verso 1 al 4 habla del autoengaño que tenían los israelitas. Versos del 5 al 13 habla la explicación del Evangelio, cuál es, que Jesús es el curio. El texto posterior, que es los versos 14 al 15, habla de la predicación del Evangelio. Y el texto de hoy habla del rechazo de Israel frente al Evangelio. Mi pregunta para ti en esta mañana es la siguiente: ¿cuántos de los que están acá siguen rechazando el Evangelio? ¿Cuántos de los que están acá siguen viviendo una vida que no es una vida digna de aquellos que han aceptado el Evangelio de Jesús? Si hay alguien en medio nuestro que todavía no es salvo, si hay alguien en medio nuestro que todavía no ha sido confrontado por la salvación del Evangelio, te digo en esta mañana, no salgas de este lugar sin decirle: Señor, no quiero rechazar más con mis acciones. Quizás con mi palabra no lo hago, pero con mis acciones, con mi forma de vida, no quiero rechazar más tu Evangelio. Hermano, hoy es el día de salvación. Y tú desde donde estás puedes decir: Jesucristo, sé tú el Señor de mi alma y mi Salvador. Y para todos aquellos que ya hemos sido salvos por el Evangelio, para ti es esta oración. Vamos a orar juntos. Señor, en esta hora te pedimos perdón por nuestras faltas. Te suplicamos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos, con toda nuestra alma, te pedimos, Señor, que seas en medio nuestro. Tu misericordia nos sostiene, tu gracia nos sostiene, y nosotros, Señor, al menos yo mientras estudiaba y ahora exponía este pasaje, recordaba que en muchas ocasiones de mi vida yo fui como ese pueblo rebelde y contradictorio. Recuerdo, Señor, en ocasiones que viniste a mí y aún así te contradecía. Pero ¿cuántos de los que estamos acá, Señor, fuimos así de tu Evangelio venía y nosotros rechazábamos, hasta que un día, Señor, respondimos en fe por tu gracia, por tu perdón, por tu don inefable, tu salvación? Pero todavía estamos en esta vida. Ayúdanos a vivir a Cristo. Ayúdanos no solo a morir por Cristo, sino a vivir en Cristo. Que nuestras palabras y nuestras acciones hablen de Cristo, de tu Evangelio. Porque no somos perdonados para ser buena persona, somos perdonados para ser salvos. Y somos salvos para darte gloria y anunciar a otros que hay salvación también. Nuestras vidas están en tus manos. Nuestras almas, nuestras familias están en tus manos, y te suplicamos que podamos ser testimonios vivos de tu Evangelio y no como aquel pueblo rebelde y contradictorio, como aquel pueblo no obediente y que lo contradice todo. Ayúdanos nosotros, Señor, a ser obedientes y a entender tu palabra y a poder compartir con otros tu palabra. Te damos gracias y te decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le